arrancamos la segunda parte. Igual démosle un par de minutos a que se conecten sus demás compañeros que también estuvieron en la primera parte. ¿Sí? Mario, yo quería, no sé si me escuchas, yo quería comentarte un problema que tuve. ¿Me escuchas? Sí, sí te escucho. Ah, Adelante. ya. Lo que pasa es que en el control 3, cuando yo lo di, yo entré al Paideia y solo me apareció un horario. Entonces yo le di el horario, ingresé y di el control. Ya cuando salí del control, me di cuenta de que no era tu horario y que habían más. Entonces te escribí un correo ese día, pero no sé si te llegó Sí, y te sí, volví a sí, sí escribir otro, lo pero... tengo mapeado, no te preocupes. Ah, sí, Igual las sí te notas, llegó. igual, sí, todavía no están subidas, así que ahí estoy validando la tuya también. Sí, no te preocupes por ese lado. Ah, ok, María, gracias. De acuerdo. Ya, ahora chicos, veo que ya se han vuelto a conectar nuevamente la mayoría. Continuemos. Nos quedamos en la capítulo C del Price Book Value. Hasta ahí me habían confirmado que no había más dudas, estaba todo claro. Pasamos a la capítulo D. Y en la capítulo D, la pregunta nos dice, a mediados del 2019, Enel presentó una oferta de compra a Luz del Sur SAA, y te dicen qué indicadores esto, perdón, en qué indicadores este suceso impactaría de manera inmediata.
A ver, entonces, analicemos. Enel presentó una oferta de compra a Luz del Sur S.A. ¿Y en qué indicadores este suceso impactaría de manera inmediata? A ver, entonces, tras el anuncio de oferta de compra, el precio de la acción de Enel se ve incrementado debido a las expectativas que los inversionistas tienen sobre una probable compra de Luz del Sur, ¿de acuerdo? Que beneficiaría a la compañía eléctrica. Esto implicaría inmediatamente en su ratio de liquidez, dado que el interés de los inversionistas en el mercado se ve reflejado en la oferta y demanda de la acción, así como en el volumen negociado, ¿sí? Recordemos que eso le comentaba en la bolsa de valores, que en la liquidez es cuántas veces la acción, o si es que la acción es comprada y vendida durante todos los días, ¿de acuerdo? Asimismo, el incremento del precio de la acción de Enel impactaría en el ratio de Price Book Value como consecuencia del incremento de la capitalización bursátil, dada la valoración que ahora le están dando en el mercado. Prácticamente lo que te pide la respuesta es, luego de presentar esta oferta de compra, ¿cómo impactaría? Uno, la liquidez mejoraría porque los inversionistas ven con buenos ojos que haya una compra en la industria. Dos, la liquidez justamente también tendría a mejorar, por lo tanto habría más días de compra y venta dentro de la bolsa de valores. Y como el precio se está incrementando, mejora el ratio de Price Book Value, ¿sí? Que es el que hemos visto antes, que el patrimonio de valores de mercado es mucho más alto que el patrimonio de valor contable. Entonces, esto incluso o sea, incrementaría incluso más. ¿De acuerdo? Y justamente eso, esa es la respuesta sugerida, o más o menos va por esa línea. No sé si ustedes tienen alguna duda adicional o esté todo claro. Mario, una pregunta. O sea, necesariamente, si es que en verdad hay una oferta de compra digamos, a Luz del Sur, en sí siempre, o sea, en ese caso, se supone que las acciones van a aumentar sus precios, ¿sí? O cómo sería. Porque yo Perdón, puse algo así, pero... no lo escuchar muy bien. ¿Me puedes poner un poquito más fuerte, por favor? Ah, ya. Decía de que, o sea, con esta oferta de compra de Luz del Sur, en sí lo que estamos suponiendo es que en sí el valor de la acción va a aumentar, ¿verdad? Ujú. Pero, ¿qué pasa si es que, digamos, no sea Luz del Sur, pero si fuera otra empresa donde sus acciones están devaluadas, en ese caso, o sea, ahí sí ya no sería, no sería producente, o sea, no sería, sería contraproducente, mejor dicho. Lo que pasa es que si quieres tienes dos maneras de cómo analizarlo. Uno es, digamos que tú haces un análisis de fundamentos para ver si es que el precio de una empresa, sin necesidad de que haya una oferta de compra-venta, esté sobrevaluado o infravalorado. Overvalue o undervalue, como le dicen en inglés. Entonces, partiendo de esa base, tú puedes saber y, digamos, llegar a la conclusión de que está sobrevalorado, que el precio de mercado actual es mayor al que debería ser y hay una burbuja. Ok. Ahora, si sobre eso se presenta una oferta de compra, tienes dos posibles análisis. Uno, de que esa oferta de compra haga que de alguna forma el precio vuelva al valor intrínseco o teórico que debería ser el precio de la acción, o simplemente dar por hecho la burbuja y analizar el precio anterior de la compra versus el precio nuevo luego de la oferta de la compra. Entonces, ambos tipos de análisis, si quieres, son válidos, pero a lo que aterrizaba un poco más la pregunta es precio pre y post. O sea, pre presentación de oferta, post presentación de oferta. Independientemente de si el precio pre-oferta estaba sobrevalorado o infravalorado, cómo cambió, cómo se modificó una vez que hubo esta oferta de compra. Oye, gracias. No sé si me llegas a entender un Sí, poquito. sí, sí lo entendí. O sea, no es necesario, digamos, apuntar a si es que va a ser redituable o no, sino que cuál es el cambio, sí, ¿verdad? Claro, por lo menos a esto es a lo que lleva la pregunta. Está bien, sí, sí, gracias. Perfecto. No sé si alguien más tenga alguna otra duda, pregunta, consulta hasta este punto, chicos. ¿Todo claro? Sí, está claro. De acuerdo. A ver, perfecto. A ver, entonces continuemos a la pregunta 3.
En este caso, la pregunta 3 bueno, nos dice respecto a la situación de liquidez y solvencia de la compañía, se le solicita A, en el acápite A, obtenga el costo estimado de la deuda por bonos de la compañía para el 2017 y 2018 y considere los importes adeudados al cierre de 2017 y 2018, no los promedios. ¿A qué se debe la variación del costo estimado de la deuda por bonos en un año contra otro? Es básicamente ir a las notas de la deuda de la compañía y calcular o ver cuánto es exclusivamente por bonos. Entonces tenemos que solamente de la deuda de la empresa por bonos en el 2017 fue de 1.227.905 y en el 2018 1.327.905. Ahora, ¿cuántos son esos intereses por bonos? También tenemos que sacarlos del estado de ganancias y pérdidas de la nota. Obtenemos que para el 2017 fue de 76.681 y 2018 fue de 81.964. Entonces, con este gasto financiero, con ese interés y con este saldo de deuda, podemos sacar el costo estimado, ¿no es cierto? El costo estimado, ¿cómo sería? Dividir el interés entre el saldo de la deuda y tenemos más o menos cuánto nos está costando como intereses cada uno de estos, en cada uno de esos años el costo promedio. Entonces tenemos que en el 2017 es alrededor de 6.24 y en el 2018 alrededor de 6.17. Entonces, si te preguntan, ¿por qué se puede dar esta variación, esta reducción? Y justamente en la nota 16.1 se muestra que las emisiones de bonos que la empresa mantuvo durante el 2017 y 2018, se observan que todas las emisiones mantenidas en el 2017 se mantuvieron también en el 2018. Y además se puede ver que en el 2018 se realizó la segunda emisión Serie A del sexto programa de bonos corporativos por 100 millones de soles, que es justamente lo que está aquí abajo. Y la tasa de interés de esta nueva emisión fue de 5.375%, menor al costo estimado de la deuda por bonos del 2017. Entonces, en el 2017 tenía un monto promedio de 6.24 y ahora estoy emitiendo una nueva deuda a una tasa menor, o sea, de 5.375. Cuando haga el promedio, obviamente se va a reducir, ¿no es cierto? Si la nueva deuda que emitiera tendría una tasa más alta, el promedio tendría que irse para arriba. Entonces, esa es la razón por la cual el costo promedio, el costo estimado de la deuda por bonos, decrece del 2017 al 2018. ¿Sí? Entonces, al agregarse en el 2018 una nueva deuda con una tasa de interés menor al promedio, la tasa de interés promedio del 2018 baja. Creo que alguien me había hecho la consulta al inicio de la clase por esta pregunta del bonos. No sé si con esta explicación quedó claro o tendrían alguna duda o consulta adicional. O sea, ¿en qué parte veía lo de los intereses? En el gasto financiero, tendrías que ir a la nota del gasto financiero. Ya. ¿Sí? Pero lo demás, chicos, ¿todo claro? Sí, pero lo demás, chicos, ¿todo claro hasta este punto? Sí, claro. Mario, disculpa, ¿los intereses por bonos también estaban en los gastos financieros? Sí. Ya. De acuerdo. Perfecto. Entonces, en el acápite B, que es la siguiente pregunta, justo nos piden, en la nota 34 del informe auditado, en la parte de gestión del capital, se indica lo siguiente. La compañía gestiona su estructura de capital y realiza los ajustes pertinentes en dicha estructura según los cambios en las condiciones económicas. Para mantener o ajustar su estructura de capital, la compañía puede modificar los pagos de dividendos a los accionistas, devolver capital a los accionistas o emitir nuevas acciones. Si la empresa desea incrementar su nivel de apalancamiento financiero, ¿cuáles son las siguientes medidas que podría tomar asumiendo otras variables como constantes? Incrementar los pagos de dividendos a los accionistas, reducir los pagos de dividendos a los accionistas, devolver el capital a los accionistas o emitir nuevas acciones y por qué. La pregunta estaba sencilla, era básicamente teórica, ¿sí? O sea, por más que te decía, mira el nota 34, te dice, tienes tres alternativas, ¿cuáles de estas contribuyen a lo que te estoy solicitando? Entonces, para incrementar el nivel de apalancamiento financiero, la empresa tendría que reducir la participación del patrimonio, ¿sí? Porque recordemos, para incrementar apalancamiento tiene que ser más por pasivo y menos por patrimonio.
Entonces tendremos que reducir la participación del patrimonio en la estructura de financiamiento y aumentar la participación de los pasivos. Las medidas presentadas únicamente afectan al patrimonio, por lo que se deben elegir aquellas que reduzcan el patrimonio. ¿Qué medidas justamente reducen el patrimonio? A ver, si se incrementan los dividendos a los accionistas, habrá un menor nivel de utilidades retenidas, del cual reducirá el patrimonio. Entonces, de esta forma, también la participación del patrimonio en la estructura de financiamiento disminuiría, si es que reparto más dividendos. Y por lo tanto, aumentaría el nivel de endeudamiento y apalancamiento financiero. De forma similar, devolver capital a los accionistas reduciría el capital emitido, o capital social, y haría disminuir el patrimonio. Se reduciría la participación del patrimonio en la estructura de financiamiento y aumentaría el nivel de apalancamiento financiero. Entonces, si quieren, esas son las dos medidas que se debería tomar y es un punto por cada una de las medidas propuestas y explicadas. Me parece que la pregunta era bastante sencilla. No sé si alguno tendría alguna duda, pregunta o consulta por ese lado. Esa parte está clara. De acuerdo, perfecto. A ver, entonces pasamos a la última pregunta, me parece que es esta, ¿sí? La capítulo C nos dicen, ¿cómo cambió el balance de liquidez de la compañía del 2017 al 2018? ¿Y a qué se debió principalmente dicho cambio y qué significó esa variación para la situación de liquidez? Te dice, considera que un balance de liquidez negativo necesariamente representa un problema de liquidez y por qué. Entonces aquí simplemente era, voy a bajar esto un poco, calcular el balance de liquidez, que teníamos que para el 2017 era de 94.231 y para el 2018 menos 100.254. La variación justamente es amplia y podemos ver que el balance de liquidez tuvo una importante disminución de 194 millones, 206% de reducción de un año a otro, y eso se debe principalmente a la caída del saldo de efectivo en 158 millones, ¿sí? Que equivale más o menos al 61% de una disminución, originando a su vez en las amortizaciones de préstamos a entidades relacionadas y entidades bancarias y en la compra de activo fijo. Entonces, la disminución en el balance de liquidez significó una desmejora en la capacidad de pago de obligaciones corrientes, que justamente impacta la liquidez, y al cierre del 2017 la empresa disponía de efectivo suficiente para cubrir su deuda a corto plazo. En cambio, el cierre del 2018 el saldo de efectivo fue menor al saldo de la deuda corriente. Y un balance de liquidez negativo no necesariamente representa un problema de liquidez, como te decía la pregunta, dependerá de varios factores, como la capacidad de la empresa para generar flujos de efectivo operativos, la liquidez de los activos, el ciclo de conversión del efectivo y la exigibilidad de las obligaciones corrientes. Entonces, si quieren, esta pregunta era un poco más, tenía dos componentes. Uno, el análisis per se del balance de liquidez y el comentario de por qué esta reducción importante de un año 2017 contra el 2018. Y dos, una pregunta un poco más teórica en base a qué significa un balance de liquidez negativo. ¿Sí? Entonces, tenía estos dos aristas. La pregunta creo que pesaba 2.5 y para el puntaje completo se requerían estas dos aristas de la posible solución. Dependiendo de cómo lo hayan argumentado nuevamente, se puede conseguir el puntaje completo, pero más o menos iba orientado por ese punto. No sé si hasta acá, chicos, tienen alguna duda, consulta, pregunta. ¿Está todo claro? A mí la parte de los bonos no me quedó muy claro porque no sé si me bloqueé en ese momento, pero no sabía de dónde sacar los datos ni tampoco entendía muy bien la pregunta. Ok, pero con la explicación de ahora sí te quedó más claro. Un poco, pero no sé si lo podrías volver a explicar. Sí, o sea, básicamente tú sabes que las empresas pueden tomar deuda, como siempre lo dije, por deuda, no capital, digamos, no acciones, no aportes de capital de accionistas, sino deuda, por dos caminos, ¿no? Préstamos bancarios o mercado de capitales. Dentro del mercado de capitales tienes bonos y papeles comerciales, dependiendo del plazo al cual lo saques. Un papel comercial es un año menos y un bono es de un año más. Y justamente en este caso tenés el bono, ¿no? Entonces, ¿qué puedes hacer o qué deberías hacer? Es ver el total de deuda de la compañía
Y digamos que, por ejemplo, la compañía tuviera un mix de una parte de préstamos bancarios, una parte de bonos comerciales, una parte de bonos corporativos. Entonces solamente debías de tomar los bonos para poder calcular el saldo de la deuda. Si la empresa tenía 2.000 millones de soles en deuda, 1.000 millones de préstamos y 1.000 millones de bonos, solo tomabas los 1.000 millones de bonos, buscabas cuánto era el gasto financiero asociado a esos bonos, y si yo divido el gasto financiero entre el saldo, me va a salir la tasa de interés que me están cobrando, ¿no? Por ejemplo, si mi gasto O sea, financiero pero fuera... siempre cuento de los intereses, ¿verdad? ¿Cómo? Siempre tomo en cuenta los intereses con la Claro, deuda. claro. Entonces, si yo divido el interés o el gasto financiero entre el saldo de la deuda, tengo el costo promedio de la deuda de manera anual, que es una tasa anual. Entonces, eso es lo que me pide el problema, ¿no? Es como por decirte, yo tengo que pagar un sol anual y, no sé, mi deuda es 100 soles, entonces mi tasa de interés es 1%, ¿no? Mi costo de financiamiento es 1%, porque es un sol de gasto anual, uno, entre los 100 millones de saldo de mi deuda. Ok, sí, ahora sí me quedó más claro, gracias. ¿De acuerdo? No, no te preocupes. Entonces, chicos, hasta este punto todo claro. ¿Alguna otra duda, pregunta, consulta adicional? Perfecto, chicos. Si no hay más dudas, eso sería entonces por la sesión de hoy. Igual como les comenté, les estoy colgando las notas en este fin de semana. Si es que hubiera alguna otra duda, pregunta o consulta, me pueden escribir directamente vía correo electrónico. Y bueno, si es que ya no hay más dudas, eso sería, chicos. A no ser que alguien tenga alguna pregunta adicional. Perfecto, chicos. Creo que ya no hay más dudas. De acuerdo, Diego también dice que cree que no. Perfecto, entonces eso sería, chicos, por hoy día. Que estén bien. Si hay dudas, preguntas o consultas adicionales, me escriben por favor vía correo electrónico, que apenas tenga la disponibilidad, se los contesto inmediatamente. ¿De acuerdo? Que estén muy bien, chicos. Cuídense. Gracias, Mario. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, Mario.